Señoras y señores, bienvenidos al canal Al 24 News. En la actualidad de esta noche, las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 2 nuevas masacres en la Franja de Gaza, matando a 10 palestinos e hiriendo a otros 73 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció que el número de víctimas de la agresión sionista en curso contra la Franja de Gaza ha ascendido a 37.337 mártires y 85.372 heridos. Y mientras continúan las incursiones sionistas en distintas partes de la Franja de Gaza, en el día 259 de la agresión, 21 palestinos, incluidos 3 niños, han caído en mártires esta madrugada en un bombardeo sionista cerca del estadio de Yarmouk, en el centro de la ciudad de Gaza. Los bombardeos sionistas se extendieron también al este y norte del enclave, causando la muerte y la herida de varios mártires en el barrio de Shujaia y la zona de Khirbet al-Adas, al norte de Rafah. La resistencia palestina anunció la eliminación de 2 soldados sionistas en un bombardeo de un emplazamiento militar donde estaban atrincheradas las fuerzas de ocupación en el eje de Netzarim, al este del barrio de Zeytun, en el centro de la Franja de Gaza. Los medios de comunicación militares de las brigadas Al-Qassam, brazo militar de Hamas, difundieron en su cuenta de Telegram imágenes del bombardeo en el que se utilizaron granadas de mortero. $214 niños palestinos sufrieron desnutrición aguda en el norte de la Franja de Gaza debido a la escasez de alimentos, ya que la ocupación sionista sigue impidiendo que la ayuda llegue a la zona. El director del hospital Kamal Adwan, Hussam Abu Safia, confirmó que más de 50 niños sufren casos avanzados de desnutrición aguda y 6 casos se encuentran en estado crítico, llamando a la entrada de combustible, alimentos y suministros médicos para evitar lo que calificó de desastre. La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza ha advertido de una hambruna cada vez mayor en el norte de la Franja de Gaza, que amenaza con aumentar el número de muertes, especialmente entre los niños. Los palestinos del enclave relatan sus dificultades para acceder a alimentos y artículos de primera necesidad en Jabalia, mientras la ocupación sionista sigue bloqueando la ayuda a la zona donde viven 700.000 palestinos. Comentario de Belkacem Faidashawi. Mientras la entidad sionista se ve sometida a una creciente presión mundial para que alivie la crisis y las agencias humanitarias advierten de la inminencia de una hambruna, los palestinos desplazados en la escuela de la Rúa en Jabalia se mueren de hambre ante una escasez de alimentos sin precedentes. Pasamos de una hambruna a otra. Antes nos faltaba harina y ahora estamos pasando para una escasez de alimentos que es aún más dura que la escasez de harina. Porque ahora hay harina, pero no hay nada más, solo harina. No hay verduras. A medida que se intensifica el asedio de la ocupación al norte de la Franja de Gaza, los palestinos no tienen nada para saciar su hambre, salvo alimentos enlatados cuyo precio ha aumentado y ya no están al alcance de todos. Los alimentos enlatados se han vuelto muy caros para nosotros, teniendo en cuenta nuestros ingresos. Los trabajadores llevamos 9 meses sin ganar dinero. Solo recibimos dinero de grupos de ayuda y organizaciones de la ONU. De lo contrario, no ganamos nada. En el norte de la Franja de Gaza, los palestinos siguen con dificultades para acceder a alimentos y artículos de primera necesidad para alimentar a sus familias, a pesar de que los mercados de la zona han suministrado hasta hace poco la mayoría de los artículos de consumo. Nuestro mayor problema es la escasez de alimentos en los mercados del campo de Jabalia. No hay verduras, ni fruta, ni municiones. Todo lo que ofrecen la ONU y los grupos de ayuda es comida enlatada, que la gente lleva comiendo 8 meses. Después de que el genocidio sionista no lograra acabar con la resistencia de los palestinos durante casi 9 meses, la inanición se convirtió en la forma que utilizó
la entidad para intentar someterlos en una bárbara práctica que refleja la brutalidad de la ocupación y la falsedad de la mentira del muelle flotante estadounidense. La Organización Mundial de la Salud calificó de inútil a nivel humanitario la declaración por parte de la ocupación sionista de una tregua táctica en el sur de la Franja de Gaza. En una rueda de prensa rutinaria de la ONU en Ginebra, el responsable de la Organización para los Territorios Palestinos Ocupados, Richard Peppercorn, confirmó que la acción unilateral sionista no tenía ninguna repercusión en el acceso humanitario. Nosotros, las Naciones Unidas, podemos decir que no hemos visto ningún impacto en la llegada de la ayuda humanitaria desde este anuncio. Yo diría unilateral de esta pausa técnica. Siguiendo los pasos de España, Irlanda, Noruega y otros que reconocieron a Palestina tras la guerra sionista en Gaza, Armenia ha anunciado este viernes el reconocimiento del Estado palestino y reiteró su apoyo al principio de dos estados. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores armenio aseguró que la desastrosa situación humanitaria en Gaza y el conflicto militar en curso es una de las cuestiones clave de la agenda política internacional que requiere una resolución, subrayando su interés en establecer la paz y la estabilidad en Oriente Medio. La República de Armenia se ha unido a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, que piden un alto el fuego inmediato en Gaza. Además, la República de Armenia está interesada en la paz y la estabilidad en Oriente Medio. En diversas plataformas internacionales siempre hemos abogado por una solución pacífica e integral de la cuestión palestina y apoyamos el principio de dos estados para resolver el conflicto palestino-israelí, basándose en lo anterior y afirmando su compromiso con el derecho internacional y los principios de igualdad, soberanía y coexistencia pacífica de los pueblos. La República de Armenia reconoce al Estado de Palestina. Y en ocasión de la inauguración del primer diálogo estratégico España-Qatar en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, indicó durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, que Qatar y España recomiendan mantener una conferencia de paz sobre Palestina con la participación de toda la comunidad internacional. Veamos la declaración del ministro español. Ambos países coincidimos plenamente en que una paz justa, una paz duradera, solo puede alcanzarse mediante la aplicación de la solución de los dos estados y la materialización de un Estado palestino realista, viable. Y para ello defendemos la celebración de una conferencia de paz con las partes en el que esté toda la comunidad internacional. En esta misma ocasión, el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar indicó que el gobierno de Qatar asegura que continúa sus esfuerzos de mediación para lograr así un alto al fuego en la Franja de Gaza. Veamos su declaración. Hemos continuado nuestros esfuerzos sin interrupción en los últimos días y se han celebrado reuniones consecutivas con los líderes del movimiento Hamas para tratar de cerrar la brecha entre las dos partes y llegar a un acuerdo que permita establecer un alto el fuego y lograr el objetivo de liberar a prisioneros y rehenes. Por su lado, el máximo dirigente de la ONU, Antonio Guterres, indicó en una rueda de prensa que las partes deben volver a comprometerse urgentemente con la plena implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y proteger a los civiles en Gaza, dado que un cese de las hostilidades inmediato en Gaza es una necesidad. The parties must urgently recommit. Las partes deben volver a comprometerse urgentemente con la plena implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y volver inmediatamente a un cese de las hostilidades. Se debe proteger a los civiles, los niños, los periodistas y los trabajadores médicos nunca deben ser atacados y las comunidades desplazadas deben poder regresar a sus hogares. El mundo debe decir alto. Y claro que la reducción inmediata de la tensión no solo es posible, sino que es esencial. No hay una solución militar. There is no military solution. En esta misma ocasión, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, agregó que está profundamente preocupado por la escalada de tensiones entre la entidad sionista y el Hezbollah libanés y que el Líbano no puede convertirse en otra Gaza.
The risk for the conflict in the Middle East to widen is real. El riesgo para la ampliación del conflicto en Oriente Medio es real y debe evitarse cuando un movimiento es imprudente, cuando un error de cálculo podría desencadenar una catástrofe que va mucho más allá de las fronteras y, francamente, más allá de la imaginación de los pueblos de la región y de la población. El mundo no puede permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. Cannot afford Lebanon to become another Gaza. En el resto de la actualidad, las autoridades españolas continúan persiguiendo a los narcotraficantes marroquíes ante los elevados índices de contrabando hacia el continente europeo. La seguridad española desmanteló recientemente la principal red de contrabando de hachís por vía marítima a España después de que lograra traer 66 toneladas de droga al país en solo 8 meses. Los medios españoles informaron que la Agencia de Seguridad catalana Mossos d'Esquadra logró, en coordinación con el Servicio de Control Aduanero de la Autoridad Tributaria, desmantelar la principal red involucrada en el contrabando de hachís desde Marruecos por vía marítima. Las intensas lluvias que caen sobre Níger y las graves inundaciones que provocan ya han causado 21 muertos y cerca de 6.000 víctimas desde finales de mayo, mientras que la temporada de lluvias acaba de comenzar en Níger, según informaron las autoridades el jueves por la noche. En el marco de la ola de calor que azota a México, según las autoridades, más de 150 personas han perdido la vida desde marzo pasado como consecuencia de las altas temperaturas que alcanzaron la semana pasada los 51,9 grados Celsius en el desierto de Sonora. El calor sofocante afecta especialmente a las personas en condiciones vulnerables como los migrantes. El presidente ruso Vladimir Putin indicó este viernes que Rusia seguiría desarrollando su arsenal de armas nucleares, el mayor del mundo, como elemento disuasorio y que proporcionaría al ejército que lucha en Ucrania lo último en armamento y drones. Putin habló en el Kremlin en una ceremonia a la que asistieron graduados de academias militares, policiales y de servicios de inteligencia. Planeamos desarrollar aún más la tríada nuclear como garantía de disuasión estratégica, preservar el equilibrio de poder en el mundo. Por supuesto, fortaleceremos el potencial y aumentaremos las capacidades de combate de todas las armas y servicios de nuestras Fuerzas Armadas. Señoras, señores, así concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por su amable atención. Les damos cita mañana.